Estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Mi nombre es Marco Antonio Terrañi, yo soy profesor titular de esta cátedra de Derecho Penal 1 y la cátedra de Derecho Penal 2. El primer tema de hoy va a ser el punto final de la lección 14. En nuestra facultad, nuestros temas de Penal 1 están divididos por lecciones y a su vez el programa tiene grandes divisiones. Y acá, si alguno lo observa, dice, el programa en el punto 14, la lección 14, dice la culpabilidad y entre paréntesis, como título, dice responsabilidad. Porque desde ya, si bien es muy probable que ya este tema lo conozcan, hay una cuestión de tipo dogmático y una división quizás en opiniones doctrinarias respecto del concepto de culpabilidad, el alcance del concepto de culpabilidad y además cuáles son las circunstancias que excluyen la culpabilidad. En grandes lineamientos, yo estoy absolutamente seguro que cuando se trata de la culpabilidad como elemento del delito, lo que se está pensando es que el hombre es responsable de sus actos y tiene que responder ante la ley, obviamente, en este caso ante la ley penal, cuando tiene libertad para decidir sus acciones conforme a lo que la ley pretende. Si no existe esa libertad, por alguna razón, entonces no puede haber responsabilidad penal. Y esto da lugar a algunos problemas de tipo dogmático, digamos, de orientaciones doctrinarias al respecto. Porque si uno observa el programa de nuestra facultad, dice la acción como primer elemento, los casos de falta de acción, después habla de la tipicidad, los casos de ausencia de tipicidad, habla de la ilicitud, de las causas de justificación, y cuando llega el momento de la culpabilidad, se crea un pequeño problema que es necesario dilucidar. Porque si uno piensa que las circunstancias de inculpabilidad están vinculadas a la ausencia de libertad, entonces tiene que abrir el espectro de las causas de inculpabilidad. Habitualmente y por razones, digamos, de síntesis y conforme a las obras doctrinarias que habitualmente se siguen para preparar el programa en nuestra facultad, se sostiene que la circunstancia primordial de exclusión de la culpabilidad es la vinculada al error de prohibición, que en términos castellanos uno tendría que decirle error sobre la prohibición. Pero ocurre que hay también institutos en el Código Penal que están determinando, incluso expresamente, que en algunos casos un individuo no puede ser punido, no obstante que conozca que existe una ley penal y que está prohibido hacer la acción que el individuo está realizando. Resumiendo y para hacerlo más inteligible el asunto, si alguien por alguna razón muy especial no puede conocer que lo que está haciendo está prohibido, diríamos, en términos generales, que habría que excluir la culpabilidad. Pero aparecen circunstancias en que el hombre tiene conciencia que está haciendo algo malo. Y sin embargo, el mismo Código Penal está indicando que en algunas circunstancias ese hombre no es punible. Concretamente, los casos de coacción. La coacción, hablo de coacción como coacción psicológica. En términos provenientes del latín, se decía antes vis absoluta o vis relativa. Vis, con B corta, significa fuerza en latín. Entonces, fuerza absoluta o fuerza relativa.
En los casos de fuerza absoluta sería lo que el Código Penal argentino dice en el artículo 34, inciso segundo, que no es punido aquel que obra amenazado por la posibilidad de sufrir un mal grave e inminente. Esta amenaza obra psicológicamente, pero la amenaza física, la visa absoluta, sería la otra parte del inciso, cuando dice obra violentado por fuerza física irresistible. Entonces, nosotros decimos, por razones de ordenamiento de nuestras ideas, la fuerza física irresistible elimina la conducta como un primer elemento en la teoría del delito, y la coacción, o sea, esta violencia moral, elimina la punibilidad. Y lo elimina, no obstante, que el hombre realiza un acto, que el acto es típico, que el acto es antijurídico, no hay ninguna causa de justificación que lo ampare, pero ve coartada ostensiblemente su libertad. Y entonces tampoco se lo puede punir. Por eso hay autores, entre ellos autores alemanes y en la órbita de nuestro idioma, Enrique Bacigalupo, que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor en Madrid, fue miembro del Tribunal Supremo Español, etcétera, que sostienen la posibilidad de una categoría intermedia que le llaman responsabilidad por el hecho. O sea, a veces el hombre es responsable por el hecho y a veces no lo es, justamente porque ve coartada su libertad. Esa es la razón por la cual en nuestro programa empieza la lección 14 diciendo la culpabilidad y entre paréntesis responsabilidad. El programa, en el punto que voy a tratar en forma puntual esta tarde, en el punto 4, habla de exclusión de la culpabilidad. Recuerdo yo, y lo hago acordar a ustedes, que la idea general de la culpabilidad, por lo menos la más expresiva, la culpabilidad es un juicio de reproche que se le formula al autor porque, habiendo podido dirigir su conducta conforme a la norma, no lo hizo. Es un juicio de reproche. O sea, se le reprocha al autor no haberse comportado conforme a la norma. Y, por exclusión, no se lo considera culpable cuando no se puede formularle el juicio de reproche. Aclaro que esto de no se lo considera culpable no se lo considera culpable desde el punto de vista personal, individual y psíquico. Una cosa es ser autor y otra cosa es ser autor culpable. Estamos en el análisis de la culpabilidad. El individuo puede haber realizado la conducta, ser típica, antijurídica y no ser culpable. La doctrina moderna, pienso en la doctrina moderna hablando de la doctrina proveniente de Alemania, fundamentalmente. Habla hoy del error sobre la prohibición como circunstancia que elimina la culpabilidad. Nosotros en la Argentina tenemos un problema expresivo, digamos, porque nuestro Código Penal, que fue sancionado en 1921, que tiene, es muy difícil saber las reformas, pero quizás del 21 hasta ahora ha habido de 900 a 1000 reformas. Pero entre esas reformas nunca se receptó la idea del error de prohibición. O sea, no está prevista como circunstancia excluyente de la culpabilidad y por lo tanto de la punibilidad el error sobre la prohibición. Entonces, si no existe una previsión legal, ¿cómo podríamos fundarla? Yo creo que acá es muy importante acudir a los principios de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, todos lo sabemos, es una Constitución que parte en el artículo 1 diciendo que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Esto significa no solamente el hecho de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, no significa solamente la división de poderes, sino que significa que todos los actos
de gobierno tienen que ser racionales, que es el respeto al pueblo, que es el que da origen a las instituciones. El respeto al pueblo es propio de la República. Entonces, en nuestra materia, ¿qué significa esto? Significa que el Estado no puede pretender castigar a alguien si esa persona a la cual está amenazado no tiene por lo menos la posibilidad de darse cuenta, observar, conocer qué es lo prohibido y qué es lo permitido. Obviamente no podría existir ningún país ordenado jurídicamente si se pretendiese que los habitantes, todos los habitantes, conozcan estrictamente las disposiciones legales. Sería absolutamente imposible. Recién les dije que había 900 reformas penales. Resulta bastante difícil, incluso para un especialista, orientarse sobre esas reformas y saber cuál es la ley vigente. Por eso, como ustedes saben, el Código Civil, y tendría que ser una disposición constitucional, pero, en fin, lo dice el Código Civil, que la ley se presume conocida por todos, con lo cual no podría haber excusa en la ignorancia del derecho. Pero eso es una disposición que está presumiendo el conocimiento de la ley por parte de todos. Pero esto es realmente una especie de fantasía, porque la ley vigente, la ley sancionada y promulgada y publicada, se publica en el Boletín Oficial de la República Argentina. Y el pueblo, en general, no está controlando el Boletín Oficial para saber qué ley ha sido sancionada en cada caso. Por eso, el concepto de error de prohibición está vinculado a la posibilidad de que el individuo tiene de ilustrarse. Si no existe, por alguna razón muy extrema, la posibilidad de ilustrarse respecto de la ley, entonces se podría admitir que es inconstitucional aplicar castigo a una persona que no ha podido dirigir su conducta conforme a la norma porque directamente le es imposible conocerla. Yo creo que a raíz de la reforma del Código Penal que se está encarando en estos tiempos, es muy probable que se ponga una disposición expresa sobre el error de prohibición. La tienen algunos códigos contravencionales, entre ellos el Código de Santa Fe, pero son disposiciones que están en una zona límite entre la exigencia de que todos conozcan la ley y se adecuen a ella y la realidad que a veces hace imposible que una persona pueda comprender la criminalidad del acto por circunstancias excepcionales. Entonces, cuando existe error de prohibición, el individuo puede ser exculpado, o sea, puede no ser punido por el fundamento constitucional que yo les he mencionado. Nuestro programa trata el tema porque es un tema doctrinario, porque está receptado por la mayor parte de los países de la órbita jurídica del cual el nuestro es parte, pero no está legislado expresamente el error de prohibición en nuestro Código Penal. Les repito, y para que lo tengan en cuenta, que si uno en un juicio tiene que alegar el error sobre la prohibición, tendría que fundamentarlo en las disposiciones constitucionales que les he mencionado. En los países en que existe una cláusula expresa sobre el error de prohibición, entonces se plantean algunos problemas que el programa trata de, por lo menos, enunciar. Porque dependiendo de la ubicación del dolo, uno diría cuál es, dependiendo de la ubicación que teóricamente le da el dolo, uno diría que el error de prohibición tiene un sentido u otro. En el sistema causalista, que no es el que sigue el programa de nuestra facultad, el dolo y la culpa son formas o especies de la culpabilidad. Quiere decir que si el error de prohibición
eliminase el dolo, el error de prevención estaría incidiendo sobre el dolo. Y si eliminase el dolo en esas circunstancias y no hubiese una figura culposa que se adicione al dolo, entonces a través de esta forma del error de prohibición tendría que desaparecer la punibilidad. Como ustedes saben, y el programa lo explica de esa manera, nosotros estamos siguiendo una concepción que originariamente fue impuesta, o por lo menos sugerida, después seguida por gran parte de la doctrina, que es la concepción finalista originaria de las ideas de Hans Welzel. Y nosotros decimos hoy que el dolo y la culpa son formas en que se manifiestan los tipos penales y consecuentemente no forman parte de la culpabilidad. Entonces, si hubiese un error de prohibición, no se podría eliminar el dolo en esta concepción. Y la idea es que exista un instituto penal en el Código Penal que reduzca la posibilidad o reduzca la magnitud de la pena. Es muy probable que si se reforma el Código Penal de la manera que yo pienso que se hará, esta pauta general de disminución de pena es muy probable que aparezca en el Código Penal argentino. Nosotros hasta ahora no hemos visto la forma en que se castigan los hechos donde hay tentativa, pero en términos generales le digo que el artículo 42, cuando habla de la tentativa, dice, son el 42, 43 y 44, cuando habla de la tentativa dice la pena se disminuirá de 1/3 a la mitad, y lo mismo hace cuando se habla de la complicidad secundaria. En el Código Penal alemán lo que hay es un parágrafo, el 49, que sirve para todos estos casos de disminución de la pena. En la sistemática de la reforma del Código es muy probable que esto aparezca. Entonces se dirá, seguramente, que si el error de prohibición es evitable, la pena se disminuirá conforme a esta pauta general que se incluye en el Código Penal. Si el error de prohibición es inevitable, la consecuencia será la exclusión total de la pena. Acá aparece en la última parte del programa, y después vamos a hacer un corte para pasar a filmar otra parte de la clase, aparecen dos puntos que son la coacción y el miedo insuperable. Sobre la coacción, ya dije algo. La coacción obra psicológicamente, es una fuerza, ya no física, sino psicológica, que enerva la libertad. En nuestro Código Penal, esto está contemplado en el artículo 34, inciso segundo, y declara no punible, no se le aplica pena al que obra amenazado por la posibilidad de sufrir un mal grave e inminente. Entonces, la coacción está contemplada en el Código Penal argentino expresamente, aunque no se habla de coacción, pero significa lo mismo. Lo que no está contemplado en el Código argentino es el miedo insuperable. El programa se ha puesto la idea de miedo insuperable porque, bueno, quién sabe, a lo mejor una reforma lo incluya, pero porque en otros países, concretamente en España, aparece la idea de miedo insuperable como eliminante de la culpabilidad. En este momento, no existiendo una previsión así en el Código Penal, la única manera de darle consistencia y valor jurídico al miedo, yo más que miedo lo que calificaría de pánico, la situación de un temor tal que le impide al sujeto obrar libremente. Y si ustedes repasan el artículo 34 en la primera parte, en el primer inciso, dice que no es punible aquellos que no hubiesen podido en el momento del hecho, ya sea
por insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas, o estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Entonces, la única forma de incorporar al pánico como causa de impunidad sería que, sobre una base psicológica predisponente, una persona no haya podido actuar. Quizás haya sabido lo que está pasando y sabido lo que hacía, pero le está impedido actuar por miedo, en este caso sería paralizante. Sería la manera en que aparecería la posibilidad de incluir al miedo insuperable como causa de exclusión de la punibilidad. No está previsto expresamente en el Código Penal argentino. Bueno, vamos a hacer entonces un intervalo acá, vamos a terminar la grabación, hacemos un impasse y después seguimos dentro de... Pero a veces un impacto psicológico de envergadura hace que uno actúe o no actúe, incluso que no recuerde después lo que pasó. Se produce una especie de amnesia. Pero tendría que tener una base, tenía que ser una base. Si la base es una base, digamos, psíquica, a lo mejor está demostrando que hay alguna enfermedad que le impide actuar normalmente. Porque hoy es un poco difícil que la gente se asuste. Pero bueno, eso no es absolutamente imposible.